Reflejo de retirada. El reflejo de retirada aparta inmediatamente cualquier extremidad de una fuente de daño físico, como el calor extremo o una perforación, que amenace la integridad del tejido. Todo empieza en unas diminutas terminaciones nerviosas repartidas por la piel. No saben qué es el dolor, ni el calor, ni quién eres. Solo cambian de estado cuando una temperatura, una presión o una lesión supera cierto umbral. En ese instante, generan una señal eléctrica que viaja hacia la médula espinal, donde un circuito nervioso pone en marcha una respuesta automática que activa los músculos que retiran el miembro e inhibe los que se opondrían al movimiento. La paradoja es que esa retirada ocurre milisegundos antes de que aparezca la sensación consciente de dolor, ya que la señal que activa el movimiento toma un atajo en la médula, mientras que la información que dará origen a la experiencia del dolor sigue una vía más lenta hasta el cerebro. Reflejo corneal. El ojo puede permanecer abierto por decisión propia solo hasta cierto punto. Cuando algo se aproxima demasiado o alcanza la superficie de la córnea, el control voluntario deja de tener prioridad. Un circuito nervioso desencadena el cierre instantáneo de los párpados junto con la producción de lágrimas para barrer cualquier elemento extraño antes de que exista tiempo para reaccionar conscientemente. El reflejo corneal reduce así la exposición de una de las estructuras más delicadas del organismo frente al polvo, los insectos, las salpicaduras o cualquier contacto inesperado. Si este reflejo desaparece, el ojo queda expuesto a graves lesiones y úlceras, lo que en consulta clínica revela un posible daño en el nervio trigémino, el facial o el tronco encefálico. Reflejos de expulsión. Estos sistemas de purga a alta presión se encargan de expulsar de forma violenta cualquier elemento extraño, irritante o potencialmente tóxico alojado en las vías respiratorias o en el tracto digestivo. Cada uno de estos reflejos se activa según la zona que necesite protección. En el estornudo, la irritación de los receptores nasales desencadena una inhalación profunda seguida de una contracción brusca de los músculos del pecho, forzando la salida del aire por la nariz a velocidades que pueden superar los 150 km/h para limpiar la cavidad nasal. En la tos, los sensores de la laringe detectan obstrucciones, forzando el cierre temporal de las cuerdas vocales, mientras los músculos abdominales elevan la presión interna del tórax. Al abrirse las cuerdas, el aire es liberado de golpe para arrastrar la mucosidad. En la náusea y el vómito, el cuerpo reacciona ante toxinas o un estómago demasiado lleno. La digestión se detiene, los músculos del abdomen se comprimen y el estómago abre su paso hacia arriba, invirtiendo su rumbo habitual para vaciar todo en cuestión de segundos. Como curiosidad, el reflejo del estornudo puede ser provocado por la luz solar intensa en personas con el síndrome fótico, y el vómito puede desencadenarse por vías no digestivas, como el mareo o las emociones intensas. Reflejos del neurólogo. Los reflejos tendinosos mantienen la estabilidad del cuerpo compensando automáticamente pequeños cambios en la tensión de los músculos. Cuando un tendón se estira de forma repentina, receptores especializados detectan ese cambio y envían una señal a la médula espinal, que responde de inmediato ordenando la contracción del mismo músculo para recuperar su longitud original. El conocido golpe del neurólogo con un martillo sobre el tendón activa este circuito para comprobar que la comunicación entre los receptores, los nervios, la médula y el músculo funciona correctamente. Una respuesta exagerada o demasiado débil puede revelar alteraciones del sistema nervioso. Reflejo vestíbulo ocular. El reflejo vestíbulo ocular es un sistema de estabilización visual que mantiene la nitidez de la imagen durante los movimientos de la cabeza, impidiendo que el entorno parezca sacudirse con cada paso o giro del cuerpo. El oído interno actúa como un acelerómetro biológico. Sus conductos llenos de fluido detectan cada movimiento de la cabeza y envían una señal inmediata a los músculos de los ojos, haciéndolos girar en la dirección milimétricamente opuesta al giro de la cabeza. De este modo, aunque la cabeza se mueva de forma brusca, la imagen permanece estable sobre la retina. Un experimento sencillo consiste en fijar la vista en un objeto y mover rápidamente la cabeza de un lado a otro. La imagen permanece sorprendentemente nítida. El sistema requiere tanta precisión que un desfase en el cálculo cerebral de solo 1 milisegundo provocaría mareos severos y visión borrosa al caminar o intentar leer un cartel en movimiento. Salivación refleja. Este mecanismo genera líquidos de forma instantánea para preparar el inicio del proceso de digestión. Cuando el olfato o la vista detectan comida, el cerebro asume que el ingreso de alimento es inminente. Sin que medie la voluntad, envía una orden que exprime con fuerza los sacos de saliva ubicados bajo la lengua y la mandíbula. Esto libera un torrente de líquido lubricante rico en sustancias químicas que ablanda el alimento antes de que llegue a la garganta. Además de reaccionar ante la presencia o el simple pensamiento de la comida, este reflejo se desencadena de forma defensiva frente a sustancias irritantes o nauseabundas para diluir toxinas y proteger el esmalte dental y las mucosas de la boca. Reflejo laríngeo.
En la garganta se cruzan dos caminos. Uno lleva el aire hacia los pulmones. El otro conduce los alimentos al estómago. El reflejo laringio es el mecanismo de cierre automático que evita que ambos recorridos se mezclen durante la deglución. Cuando el alimento llega a la garganta, la epiglotis desciende y sella temporalmente la entrada de la tráquea, desviando el contenido hacia el esófago. Si una pequeña partícula de agua o comida evade este sello debido a una descoordinación del sistema, el reflejo desencadena un espasmo violento y una respuesta de tos inmediata, interrumpiendo el flujo de oxígeno para expulsar el material antes de que alcance los pulmones. La pérdida de este reflejo, frecuente en algunos trastornos neurológicos, incrementa el riesgo de atragantamiento, aspiración de alimentos y neumonía. Termorregulación refleja. La temperatura corporal se mantiene dentro de un margen muy estrecho gracias a una serie de respuestas automáticas que entran en funcionamiento cuando el organismo pierde calor. Los escalofríos consisten en contracciones musculares rápidas e involuntarias que incrementan la producción de calor al aumentar el trabajo de los músculos. Al mismo tiempo puede aparecer la piloerección, conocida como piel de gallina, provocada por la contracción de pequeños músculos que erizan cada vello. En los mamíferos con abundante pelaje, este mecanismo crea una capa de aire aislante que reduce la pérdida de calor y también hace que el animal parezca de mayor tamaño frente a una amenaza. En los seres humanos, donde el vello corporal es escaso, el efecto protector casi ha desaparecido, pero el mecanismo que lo produce permanece operativo y continúa activándose tanto por el frío como por emociones intensas. Reflejo de sobresalto. El reflejo de sobresalto se activa ante estímulos inesperados como ruidos fuertes o movimientos bruscos, con el fin de preparar al cuerpo ante una posible amenaza. El proceso se inicia cuando un impacto acústico o visual excita los receptores ópticos u auditivos, enviando una descarga masiva de impulsos eléctricos al tronco del encéfalo en menos de 10 milisegundos. Esta señal desciende de inmediato por la médula espinal desencadenando una contracción muscular en cadena. Los párpados se cierran, los hombros se elevan, el cuello se flexiona para proteger las arterias carótidas y las extremidades se encogen para resguardar los órganos vitales, mientras el ritmo cardíaco se acelera para enviar un flujo masivo de sangre a los músculos. Bajo estados de estrés, fatiga o ansiedad, el umbral de activación de este circuito disminuye, por lo que estímulos cada vez más débiles bastan para desencadenarlo. Por eso, en personas con trastorno de estrés postraumático o en entornos de combate, un sonido cotidiano como el escape de un automóvil puede activar la misma cadena de respuestas que una explosión real. Reflejos de eliminación. Los reflejos de eliminación regulan de forma automática funciones tan básicas como orinar, defecar o expulsar el aire acumulado en el aparato digestivo. Estos circuitos detectan el grado de llenado de órganos como la vejiga o el intestino y desencadenan la respuesta correspondiente cuando se alcanza un determinado umbral. En los recién nacidos, el proceso ocurre de manera completamente automática. Con el crecimiento, el cerebro incorpora un control voluntario que permite retrasar temporalmente estas respuestas hasta el momento adecuado. Reflejo de acomodación. Mirar un objeto lejano y, un instante después, leer una palabra a pocos centímetros exige reajustar por completo el sistema óptico del ojo. El reflejo de acomodación modifica automáticamente la forma del cristalino para mantener la imagen enfocada sobre la retina. Al mirar de cerca, el cristalino aumenta su curvatura. Al volver la vista hacia lo lejos, recupera una forma más plana. Este ajuste ocurre de manera involuntaria miles de veces al día mientras leemos, conducimos o cambiamos constantemente el punto de enfoque. Con el paso de los años, el cristalino pierde elasticidad y responde cada vez con mayor lentitud, dificultando la visión cercana, un estado clínico conocido como presbicia. Hipo. El hipo es una secuencia de contracciones involuntarias del diafragma, el principal músculo de la respiración. Suele desencadenarse cuando éste se irrita, por ejemplo, al comer demasiado rápido, ingerir bebidas con gas o por cambios bruscos de temperatura en el estómago. Al irritarse, el músculo se contrae bruscamente hacia abajo, forzando a los pulmones a realizar una succión de aire violenta y repentina. Para detener este flujo incontrolado de aire, que podría dañar el sistema respiratorio, una compuerta de tejido ubicada en la garganta se cierra de golpe en una fracción de segundo. El aire que entra a gran velocidad choca contra esta barrera cerrada, produciendo el característico sonido de interrupción. Aunque se conoce con detalle el mecanismo que lo genera, su función sigue siendo un misterio. Bostezo. El bostezo suele aparecer en momentos de fatiga, transiciones de sueño o aburrimiento extremo. Cuando el cerebro registra un aumento en su temperatura interna o una reducción en los niveles de alerta,
activa una respuesta motora que estira al límite los músculos de la mandíbula y la cara. Este estiramiento mecánico comprime los vasos sanguíneos del cráneo, acelerando el flujo de sangre hacia la cabeza. Al mismo tiempo, la gran cantidad de aire frío succionado pasa muy cerca de las cavidades nasales, enfriando directamente los vasos sanguíneos que van hacia el cerebro, lo que ayuda a reducir la temperatura cerebral y a mantener la vigilia. El aspecto más desconcertante es su replicación contagiosa. Al ver, escuchar o incluso pensar en un bostezo, unas neuronas específicas en el cerebro copian la acción ajena y disparan el reflejo de forma automática en el observador, sin que éste pueda evitarlo. Reflejo fotomotor. El reflejo fotomotor regula la cantidad de luz que ingresa al ojo, contrayendo o dilatando la pupila para optimizar la visión y proteger la retina de la sobreexposición. Ambas pupilas reaccionan simultáneamente, incluso si la luz incide en un solo ojo, debido a una conexión neuronal cruzada en el tronco encefálico conocida como respuesta consensual. En la práctica clínica, este reflejo es vital para evaluar la actividad neurológica, ya que una diferencia de tamaño entre ambas pupilas o la ausencia de respuesta a la luz puede revelar daño cerebral grave, coma o muerte encefálica. Reflejos primitivos. Los reflejos primitivos son patrones automáticos de movimiento presentes desde el nacimiento. Un recién nacido no sabe qué es una madre, qué es la leche, ni qué significa sobrevivir. Sin embargo, cuando algo roza su mejilla, gira la cabeza. Cuando toca sus labios, comienza a succionar. Y cuando algo presiona su palma, cierra los dedos con fuerza. Ninguna de estas acciones requiere aprendizaje, intención ni comprensión. Son circuitos nerviosos que se activan automáticamente ante determinados estímulos. En el reflejo de succión, por ejemplo, el contacto con el paladar pone en marcha un circuito que coordina los movimientos de la boca, la lengua y la mandíbula. Aunque succionar parece una acción elemental, requiere una sincronización perfecta de más de 30 músculos para que el líquido avance hacia el esófago sin entrar en las vías respiratorias. Este patrón motor comienza a ensayarse dentro del útero varios meses antes del nacimiento, incluso antes de que el bebé haya experimentado por primera vez la sensación de hambre. Otros reflejos primitivos siguen el mismo principio. Un cambio brusco de posición desencadena el reflejo de Moro, haciendo que el bebé abra los brazos y luego los cierre sobre el pecho. El contacto de los pies con una superficie activa el reflejo de marcha, alternando automáticamente los movimientos de las piernas. Girar la cabeza provoca el reflejo tónico cervical, y al estimular la planta del pie aparece el reflejo de Babinski, que eleva el dedo gordo y abre los demás en abanico. Todos estos programas motores desaparecen durante el primer año de vida a medida que el cerebro asume el control voluntario del movimiento. Si persisten o reaparecen en la adultez, suelen indicar una alteración del sistema nervioso central. Y estos fueron algunos de los reflejos que mantienen tu cuerpo funcionando de forma automática. Un sistema de respuestas tan rápido y preciso, que por momentos parece el programa de una máquina. Si el video te resultó interesante, deja tu opinión en los comentarios, compártelo y nos vemos en el siguiente.